¿Alguna vez has pensado en lo que estarías dispuesto a hacer para cumplir tus sueños más grandes? Tener todo lo que deseas, sin límites. Suena increíble, ¿verdad? Pero, ¿y si ese deseo tuviera un precio aterrador? Hoy te contaré la historia de Alejandro, un joven común que, en una noche oscura, encontró a un hombre misterioso. «Puedo darte todo», dijo el extraño con una sonrisa fría, «pero todo tiene un precio». A partir de ese encuentro, la vida de Alejandro cambió para siempre. Tuvo riquezas y poder, pero descubrió que cada deseo cumplido venía con un costo terrible. Prepárate, porque esta historia puede hacerte pensar 2 veces antes de desear algo en exceso. Después de todo, ¿estarías dispuesto a pagar el precio? Piensa bien lo que deseas, porque Él puede escucharte. Esas palabras, repetidas incansablemente por mi padre, eran como un eco constante en mi mente. Aún recuerdo el tono de su voz, firme y cargado de experiencias que no comprendía en ese entonces. Mi padre era un hombre sencillo, pero tenía una sabiduría que, en mi ingenuidad juvenil, consideraba exagerada, casi absurda. Cuando decía esas palabras, sus ojos reflejaban una preocupación, algo que era demasiado joven y terco para interpretar correctamente. Yo era solo un niño, pero ya tenía grandes deseos. Soñaba con una vida de lujo y riquezas, llena de cosas que veía en la televisión y que parecían tan distantes de nuestra realidad humilde. Vivíamos en un barrio simple, donde cada día era una lucha por sobrevivir. Mientras mi padre trabajaba arduamente para poner comida en la mesa, mi imaginación me llevaba lejos de allí, a un mundo donde el dinero lo compraba todo: felicidad, poder, respeto. «Puedes conseguir lo que quieras, Alejandro, pero nada es gratis», decía él. «Todo tiene un precio, y a veces el precio es más alto de lo que puedes pagar». Me reía de esas palabras, pensando que solo eran tonterías de un hombre que no entendía lo que era soñar en grande. En ese entonces, mi mente era como una caja fuerte vacía, lista para ser llenada con cualquier cosa que brillara lo suficiente. Y los consejos de mi padre, aunque constantes, eran como polvo al viento. Pasaban por mí, pero nunca se quedaban. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no me advertía solo por miedo a lo desconocido, sino porque sabía lo que el deseo descontrolado podía hacerle a una persona. Él veía en mí la ambición desenfrenada, la misma que, tal vez, cruzó su camino en algún momento de su propia vida. «Alejandro, no hay atajos para la felicidad», insistía, pero yo, ciego por la juventud y por la idea de que el mundo debía darme todo lo que quería, simplemente ignoraba. Quería más, siempre más, sin importar el costo. Poco sabía yo que esas palabras eran más que consejos, eran una profecía, y estaba a punto de descubrirlo de la manera más cruel posible. Alejandro creció rodeado de vicios, irresponsabilidad y malas influencias. Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por la ausencia de límites, y la rebeldía fue ganando terreno a medida que él se volvía más grande. Mientras que otros niños tenían un entorno estable para aprender y crecer, Alejandro veía a amigos y conocidos sucumbir a comportamientos autodestructivos. Él era una esponja, absorbiendo todo lo que estaba a su alrededor, y casi nada de eso era bueno. Los primeros signos de una vida problemática comenzaron con pequeños robos. Alejandro se justificaba a sí mismo: «Solo estoy tomando lo que la vida nunca me dio». Sin embargo, lo que empezaba como pequeñas transgresiones pronto se transformaba en comportamientos más arriesgados. Con el tiempo, comenzó a relacionarse con personas cada vez más peligrosas, encontrando consuelo
en un círculo de amigos que lo alentaban a buscar placeres inmediatos, como fiestas y vicios. Su padre, aunque lo intentaba, parecía incapaz de contenerlo. El choque generacional era evidente. Alejandro, estás tomando un camino sin retorno, le decía, con la voz cargada de desesperación y preocupación. Pero para Alejandro, las palabras de su padre eran solo un eco, sin significado. Él creía que sabía lo que era mejor para él mismo. La situación llegó al límite en una noche en que Alejandro volvió a casa borracho y agresivo. Discutió con su padre, sus palabras llenas de rencor y dolor. «Nunca hiciste nada por mí», gritó. Su padre, con la mirada cansada y herida, finalmente tomó la decisión más difícil de su vida. «Si eso es lo que piensas, tal vez sea hora de que descubras el mundo por ti mismo», le dijo. Y con eso, Alejandro fue expulsado de casa. Esa noche, mientras caminaba por las calles oscuras y frías, Alejandro sintió algo nuevo, un vacío profundo, una mezcla de libertad y soledad. No tenía a dónde ir, pero en su mente eso era solo otra prueba de que el mundo estaba en su contra. Poco sabía él que ese momento era el inicio de un viaje que lo llevaría a lugares que nunca imaginó y a un destino del cual nunca podría escapar. La oscuridad de la noche parecía más densa alrededor de Alejandro, envolviéndolo en un silencio casi sobrenatural. En el centro de aquella plaza olvidada, donde el hombre misterioso lo esperaba, el aire parecía cargar una tensión casi palpable. Cada paso que Alejandro daba hacia la figura sombría hacía que su corazón latiera más rápido, pero su mente, nublada por la ambición, lo empujaba hacia adelante. El hombre, de apariencia impecable y sonrisa enigmática, parecía conocer a Alejandro más profundamente de lo que él mismo se conocía. Con un gesto elegante, señaló el banco a su lado. «Siéntate, Alejandro, vamos a conversar». Alejandro dudó por un momento, pero finalmente obedeció. El banco de piedra estaba frío como el hielo, pero él ignoró la sensación. «Eres un joven inteligente, pero veo que la vida ha sido injusta contigo, ¿verdad?», preguntó el hombre, su voz melodiosa resonando como un canto hipnótico. Alejandro movió la cabeza, una mezcla de irritación y acuerdo. Se sentía constantemente traicionado por las circunstancias y la idea de que alguien entendiera su sufrimiento era tentadora. El mundo no da nada gratis. Pero, si te dijera que puedo cambiar eso para ti, puedo darte riquezas, poder y todo lo que siempre has deseado. Mientras hablaba, el hombre abrió una mano y en ella apareció una moneda de oro, brillante y palpitante, como si estuviera viva. Alejandro miró la moneda con los ojos bien abiertos. Era lo más valioso que había visto y sabía instintivamente que eso era solo el comienzo. «Suena demasiado bueno para ser verdad», dijo, tratando de sonar escéptico, pero su voz temblaba. «¿Cuál es el truco?». El hombre rió suavemente, un sonido que parecía resonar en la oscuridad. «Ah, Alejandro, todo en la vida tiene un precio. Pero mira bien, ¿qué es una pequeña concesión comparado con lo que te ofrezco? Piensa en las personas que te despreciaron, en aquellos que nunca creyeron en ti. Con mi regalo serás más de lo que ellos jamás imaginaron». Las palabras tocaban directamente las inseguridades de Alejandro, sus deseos más secretos. Intentó recordar las advertencias de su padre, pero esos recuerdos parecían distantes, amortiguados por la promesa de una vida grandiosa. «¿Y qué quieres a cambio?», preguntó finalmente, su voz casi un susurro. El hombre se inclinó más cerca, sus ojos brillando como carbones encendidos. «Solo tu lealtad. En el momento adecuado sabrás lo que eso significa». Alejandro vaciló.
Sabía que había algo mal, algo terriblemente mal, pero la promesa de riqueza y felicidad parecía una salida perfecta para una vida de fracasos y dificultades. Miró la moneda brillante en la mano del hombre y luego sus propias manos, ásperas y vacías. La elección parecía obvia, aunque algo dentro de él gritaba para que corriera. «Acepto», dijo finalmente. La sonrisa del hombre se amplió, casi animal. Colocó la moneda en la mano de Alejandro y la sensación fue extraña, casi demasiado cálida, como si tuviera una energía propia. «Muy bien, Alejandro. A partir de este momento, tu vida nunca será la misma». De repente, el viento sopló con fuerza, levantando hojas secas alrededor de ellos. Cuando Alejandro parpadeó, el hombre había desaparecido. La moneda seguía en su mano, pero ahora parecía fría, como si estuviera drenando algo de él. Alejandro sintió un escalofrío, pero la excitación de haber aceptado la oferta superaba cualquier temor. No sabía que, en ese momento, había sellado un destino que no podía controlar. Las riquezas y la felicidad estaban ante él, pero el precio sería más alto de lo que podría imaginar. La noche era fría y silenciosa, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido para observar el próximo paso de Alejandro. Caminaba por las calles desiertas, guiado por una mezcla de desesperación y una idea que no podía sacar de su mente: el pacto. Desde aquel siniestro encuentro en la plaza, su vida parecía una espiral fuera de control. Pero había una promesa hecha esa noche, y Alejandro ahora estaba dispuesto a buscarla, cueste lo que cueste. Sus pasos lo llevaron a un lugar que había evitado desde la infancia, el cementerio de la ciudad. Era un lugar antiguo, con portones de hierro oxidado y tumbas tan viejas que las lápidas estaban cubiertas de musgo. La luna llena iluminaba el camino, pero su luz plateada solo acentuaba el aire sombrío que envolvía el lugar. Alejandro dudó frente a los portones, sintiendo un escalofrío que parecía emanar de las profundidades de la tierra. «Tienes que hacerlo», murmuró para sí mismo. Era como si una fuerza invisible lo empujara hacia adentro, algo más fuerte que su miedo. Empujando el pesado portón, entró. El sonido del metal chirriando resonó en el cementerio vacío, y Alejandro sintió como si cada sombra lo estuviera observando. Llevaba una vieja linterna que había encontrado en uno de los callejones donde dormía, pero la luz parpadeante apenas lograba abrirse paso en ese mar de oscuridad. Caminó entre las lápidas, cada una contando una historia olvidada, cada nombre grabado en la piedra, un recordatorio de vidas que ya se habían apagado. Pero Alejandro no estaba allí para recordar el pasado. Estaba buscando algo, una señal, una pista que pudiera guiarlo hacia el tesoro prometido por aquel hombre. Mientras avanzaba, el recuerdo de las palabras del extraño resonaba en su mente. Todo tiene un precio. Alejandro sabía que el precio ya estaba siendo cobrado, pero se aferraba a la promesa de riquezas como su última oportunidad para escapar de la miseria. En el centro del cementerio había un mausoleo antiguo, más imponente que las demás tumbas. Sus paredes de piedra estaban cubiertas de grietas y la puerta de hierro parecía a punto de colapsar. Algo en ese lugar lo atraía. Su corazón latía más rápido mientras se acercaba y un viento helado sopló, como si el mismo cementerio susurrara su nombre. Empujando la pesada puerta con todas sus fuerzas, Alejandro entró al mausoleo. El aire dentro era denso y olía a moho, pero había una extraña sensación de que el tiempo no pasaba allí. En el centro del espacio vio algo que casi hizo que su corazón se detuviera,
una pequeña pila de monedas de oro brillando a la luz de su linterna. Por un momento quedó paralizado. ¿Era real? ¿La promesa finalmente se había cumplido? Alejandro se acercó, el sonido de su respiración resonando en las paredes del mausoleo. Tomó una de las monedas y la sostuvo bajo la luz. Era pesada, con un brillo dorado tan intenso que parecía imposible que fuera falsa. Grabado en ella había un símbolo extraño, algo que no reconocía, pero que parecía palpitar con una energía propia. La euforia se apoderó de él. Todas las dificultades, todo el dolor y el sufrimiento parecían valer la pena en ese instante. Alejandro comenzó a llenar sus bolsillos con las monedas, riendo en voz baja mientras las contaba. Ya podía imaginar la vida lujosa que tendría, las ropas caras, las fiestas, los viajes. Pero al tomar la última moneda, algo cambió. El aire dentro del mausoleo se volvió más frío, tan frío que su respiración se transformó en vapor. El silencio absoluto fue roto por un sonido bajo, como un gemido proveniente de las profundidades de la tierra. Alejandro miró a su alrededor, sintiendo una presencia que no estaba allí antes. De repente, se dio cuenta de que las sombras en las paredes se estaban moviendo, formando figuras distorsionadas que parecían observarlo. Sus dedos apretaron las monedas, como si pudieran protegerlo, pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal era abrumadora. Entonces, una voz resonó en el mausoleo, una voz profunda e inhumana. «Tomaste lo que deseabas, Alejandro, pero ¿estás preparado para pagar el precio?» El miedo se apoderó de él. Quería correr, pero sus pies parecían pegados al suelo. Las monedas en sus bolsillos, antes un símbolo de esperanza, ahora pesaban como piedras. Miró hacia la puerta del mausoleo, pero estaba cerrada, como si hubiera sido sellada por fuerzas invisibles. La voz continuó riendo suavemente, mientras Alejandro sentía el peso de sus decisiones aplastándolo. Sabía, en el fondo, que no había vuelta atrás. El tesoro que había encontrado era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Alejandro estaba de vuelta en las calles de la ciudad, pero esta vez no era el mismo que todos conocían. Los bolsillos pesaban con el oro que había encontrado en el cementerio y llevaba una sonrisa confiada, casi arrogante, en los labios. Aquellos que antes lo ignoraban, ahora lo miraban con curiosidad o respeto. Compró ropa nueva y reluciente, gastó generosamente en los mejores restaurantes y pronto se convirtió en una figura conocida en los rincones más lujosos de la ciudad. Al principio, parecía que todo finalmente estaba saliendo bien. Alejandro sentía que había conquistado el mundo, que había vencido al destino cruel que lo había mantenido atrapado en la miseria. Pagó todas sus deudas, apartó a los antiguos acreedores y comenzó a construir una vida que, para cualquiera desde fuera, parecía perfecta. Pero poco a poco, el brillo del oro comenzó a revelar su precio oculto. Con el dinero en mano, Alejandro se alejó de su familia, pensando que eran una carga. Sus padres, quienes alguna vez lo acogieron en su momento más oscuro, ahora eran ignorados. Su madre intentó contactarlo, rogándole que los visitara, pero él siempre encontraba una excusa. La conexión con su hermana, a quien antes protegía, se desvaneció como humo. Para él, la vida familiar no era compatible con su nueva identidad. Los excesos comenzaron a definir su rutina. Noches regadas con alcohol y fiestas interminables se convirtieron en su nueva realidad. Las fiestas eran grandiosas, celebradas en mansiones alquiladas, donde la música alta resonaba hasta el amanecer
y las paredes brillaban con el reflejo de las joyas que regalaba a los invitados. Alejandro gastaba como si el oro fuera infinito. Sin embargo, en medio de la ostentación, una sensación incómoda comenzó a crecer. Todo comenzó con pesadillas. Eran vívidas, tan reales, que al despertar, Alejandro apenas podía distinguir entre sueño y realidad. Veía sombras que lo perseguían, escuchaba voces que murmuraban su nombre en la oscuridad y sentía un frío inexplicable que lo envolvía, incluso mientras dormía en su cama lujosa. Sin embargo, las pesadillas no eran lo peor. Durante el día, Alejandro comenzó a sufrir lapsos de memoria. Se encontraba en lugares que no reconocía, sin recordar cómo había llegado allí. Una vez, despertó en un banco de una plaza, con los bolsillos aún llenos de oro, pero sin memoria alguna de la noche anterior. Amigos, los pocos que quedaban, comenzaron a notar los cambios. Se perdía en medio de una conversación con la mirada fija, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Estos episodios comenzaron a asustarlo. Intentó distraerse con más fiestas, más compras, pero la sensación de que algo lo observaba nunca desaparecía. Era como si una sombra estuviera siempre al acecho, esperando el momento adecuado para atraparlo. Una noche, mientras estaba en una de sus cenas extravagantes, Alejandro vio algo que le heló la sangre. Entre los rostros de los invitados, reconoció al hombre con quien había hecho el pacto. Sentado al otro extremo de la mesa, el hombre sonreía, levantando una copa como si brindara por su desgracia. Alejandro parpadeó y el hombre desapareció. Pero la visión lo dejó en pánico. Abandonó la cena y corrió a casa, cerrando todas las puertas y ventanas. Sentado en la oscuridad, Alejandro comenzó a darse cuenta de que la riqueza que ahora lo rodeaba no era una bendición, sino una maldición. El oro, que antes parecía traer poder y libertad, ahora parecía cargar un peso invisible, como si cada moneda llevara grabada una parte de su alma. En los días que siguieron, la paranoia se apoderó de él. Veía sombras donde no había luz, escuchaba susurros que nadie más podía oír. Las monedas, que alguna vez fueron motivo de orgullo, comenzaron a parecer malditas. Alejandro entendió que, aunque tenía todo lo que siempre había deseado, estaba más solo y perdido que nunca. Su cuerpo comenzó a reflejar su decadencia. Aparecieron profundas ojeras bajo sus ojos y su piel, antes radiante, parecía pálida y envejecida. Cada vez que se miraba en el espejo, veía algo diferente, una sombra al fondo, un movimiento sutil que desaparecía cuando giraba la cabeza. Alejandro sabía que estaba perdiendo la cordura, pero la pregunta que más lo aterrorizaba era: ¿cuánto más tendría que perder? Las noches de Alejandro estaban consumidas por pesadillas que parecían cada vez más reales, como si fueran fragmentos de un pasado que no quería recordar. Despertaba empapado en sudor frío, con el corazón latiendo con fuerza, y los gritos que resonaban en su mente parecían continuar incluso después de abrir los ojos. Veía rostros deformados por el miedo y escuchaba voces acusatorias que susurraban su nombre. Al principio, pensó que eran delirios causados por su culpa y paranoia. Pero poco a poco, las imágenes en los sueños comenzaron a ser demasiado claras para ignorarlas. En una de las pesadillas más vívidas, Alejandro se vio caminando por un bosque oscuro, con el suelo cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies. A medida que avanzaba, notaba manchas rojas que crecían en el camino, formando un rastro que conducía a una cabaña antigua y sombría. Dentro de ella, un gran espejo polvoriento reflejaba escenas que preferiría olvidar: manos manchadas de sangre,
gritos ahogados y rostros de personas que reconocía, pero no podía identificar. Intentó apartar la mirada, pero era imposible. El espejo parecía absorberlo, obligándolo a enfrentar cada acto cruel que había cometido, como si el oro que cargaba fuera el pago de vidas perdidas. Cuando despertaba, se sentía como si hubiera corrido kilómetros. El sudor empapaba las sábanas y su respiración era pesada. Empezó a darse cuenta de que las pesadillas no eran solo sueños, eran recuerdos, fragmentos del pacto que había hecho, del precio que había aceptado pagar sin comprender realmente. Alejandro se había convertido en un instrumento de destrucción y las riquezas que ahora poseía eran el resultado de actos terribles que había cometido sin saberlo. Las noches continuaron siendo atormentadas por visiones cada vez más inquietantes, hasta que, una noche, el hombre siniestro apareció de nuevo, pero esta vez no estaba en un sueño. Alejandro estaba sentado en su habitación, rodeado de velas encendidas en un intento de alejar la oscuridad, cuando sintió un frío inexplicable invadir el espacio. El aire se volvió más pesado, como si algo invisible estuviera a punto de revelarse, y entonces allí estaba él, el hombre con quien Alejandro había hecho el pacto. Su figura era aún más aterradora que antes. Sus ojos brillaban como carbones encendidos y una sonrisa torcida dejaba ver dientes afilados, como si siempre estuviera a punto de devorar algo o a alguien. ¿Has disfrutado bien lo que te di, Alejandro? La voz resonó, profunda y cortante, como cuchillas. Alejandro intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Sabía que esa visita no era solo una aparición, sino un recordatorio de que todo lo que se da también puede ser tomado. «El oro tiene un precio», continuó el hombre, caminando lentamente por la habitación. «Lo sabías desde el principio. No hay regalos sin costo, Alejandro, y ahora es hora de pagar lo que debes». El corazón de Alejandro latía tan rápido que pensó que explotaría. «¿Qué quieres?», logró balbucear con una voz casi inaudible. El hombre se detuvo frente a él, inclinándose hasta que sus ojos estuvieron al mismo nivel que los de Alejandro. «Sacrificio», respondió con un tono de satisfacción macabra. «Algo precioso, algo que amas por encima de todo». Un escalofrío recorrió la columna de Alejandro. Su mente se dirigió inmediatamente a su familia, las únicas personas que aún guardaba en el corazón, a pesar de toda la distancia que había puesto entre ellos. Pensó en su hermana, a quien había prometido proteger, y en su madre, que siempre lo acogió con amor incondicional. «No», empezó Alejandro, pero el hombre lo interrumpió. «Hiciste el pacto, Alejandro, y ahora debes elegir. O entregas lo que amas o lo pierdes todo, incluida tu vida». Las palabras resonaron en la habitación y el silencio que siguió fue aún más sofocante. Alejandro se sentía acorralado, como un animal atrapado en una trampa. Sabía que no había salida fácil, que el precio de su ambición era mayor de lo que jamás podría haber imaginado. El hombre sonrió de nuevo, satisfecho con el miedo que veía en los ojos de Alejandro. «Volveré pronto», dijo antes de desaparecer en una explosión de sombras y viento. Alejandro quedó solo en la habitación, temblando, con el eco de las palabras del hombre resonando en su mente. El peso del pacto finalmente cayó sobre él y sabía que esta vez no habría forma de escapar. Cuando Alejandro recibió la última visita del hombre siniestro, ya estaba agotado, consumido por su propia avaricia y por los horrores que lo atormentaban cada noche. El ser apareció una vez más, emergiendo de la penumbra de su cuarto como una sombra viva,
con los ojos brillando de una malicia fría. «Ha llegado el precio final», dijo el hombre, con una voz que resonaba como el eco de 1000 susurros. Alejandro, sin fuerzas para resistir, intentó argumentar. «Ya lo he perdido todo. Mi vida es un caos. ¿Qué más quieres de mí?». Pero el hombre simplemente sonrió. «¿Sabes lo que debes entregar? Aquello que más amas. Esa fue la promesa desde el principio». Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba. Sabía exactamente lo que el hombre quería: a su madre. A pesar de todo, ella era la única persona que todavía le demostraba algún amor, incluso después de haberla descuidado tantas veces. Pero la idea de entregarla era insoportable. En los días siguientes, Alejandro intentó escapar de su destino. Se aisló en un pequeño cuarto de hotel, rodeado de botellas vacías y una creciente sensación de desesperación. Sin embargo, las fuerzas que había invocado eran implacables. La salud de su madre comenzó a deteriorarse inexplicablemente. Alejandro visitó médicos, pero ninguno lograba encontrar una causa para su rápida decadencia. Cada día que pasaba, ella parecía más pálida, más débil, como si su vida estuviera siendo drenada. Una noche, incapaz de soportarlo más, Alejandro fue a la casa de su madre. La encontró acostada en la cama, con la respiración entrecortada, sus ojos cansados mirando el vacío. Sentándose a su lado, tomó su mano fría y murmuró: «Perdóname, madre, esto es mi culpa». Esa misma noche, ella falleció, y con su partida, Alejandro sintió el peso definitivo del pacto que había hecho. El hombre siniestro apareció una vez más, esta vez en el funeral. Entre las sombras del cementerio, simplemente susurró: «Deuda saldada». Pero la paz no llegó. Alejandro se hundió aún más en el abismo de sus vicios, intentando ahogar el dolor y el arrepentimiento. Despilfarró el resto de sus riquezas en fiestas desenfrenadas, alcohol y juegos de azar. No pasó mucho tiempo antes de que fuera detenido por la policía, involucrado en peleas y robos, mientras intentaba desesperadamente financiar su estilo de vida destructivo. La última vez que Alejandro vio la luz del sol como un hombre libre fue el día que lo esposaron y lo llevaron a prisión. Acusado de múltiples crímenes, incluyendo homicidio durante un altercado en estado de ebriedad, fue condenado a décadas tras las rejas. En su celda, rodeado por el frío y la soledad, Alejandro finalmente tuvo tiempo para reflexionar. Revisitó mentalmente cada momento de su vida, desde el fatídico encuentro con el hombre siniestro hasta las decisiones que lo llevaron a perderlo todo. Su sacrificio había sido en vano. El oro, la fama, todo desapareció, dejando solo un vacío insoportable. Con el paso de los días, comenzó a escribir su historia en pequeños trozos de papel que conseguía de otros presos. Quería dejar una advertencia para quienes vinieran después de él, un testimonio de lo que significa negociar con fuerzas más allá de la comprensión humana. Pero la paz nunca lo encontró. Incluso en prisión, Alejandro era acosado por pesadillas. Veía al hombre siniestro en cada rincón oscuro de su celda, observándolo con una sonrisa que parecía decir: «Nunca serás libre». Y así, la historia de Alejandro se convirtió en una tragedia viviente, una lección terrible sobre las consecuencias de desear más de lo que uno puede soportar.